tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde en tus palabras necesiten mis ganas de... Bienvenidos a su programa Discípulos de Maús, tras la huella de Jesús en esta nueva temporada, dándole gracias a Dios porque un año más con ustedes y la bendición siempre nos acompaña. Este primer programa del año 2023, ya 13 años, Discípulos de Maús, en el nombre de Dios. En agosto estaremos ya cumpliendo esos 13 añitos, ya estamos en preadolescencia. Va a comenzar bendecidos porque me acompaña un diácono, José Rafael Guarique, que dentro de poco va a hacer su orden sacerdotal, esa bendición inmensa de convertir toda su vida a través del sacerdocio, y en esa conversión también enseñar a los demás a amar a Dios. Bienvenido. Gracias, Yunosca, un placer estar contigo en este día y bueno, compartir esta experiencia de mi ordenación sacerdotal después de muchos años pues, de camino y al servicio de Dios, sin duda. Yo estoy muy complacida porque, como todos saben, Discípulo de Maús es una ventana. Discípulo de Maús no es la protagonista ni Yunosca, sino siempre es Dios Padre Celestial, Mamá María. Y fíjense que me encanta este programa porque muchas veces la gente cree que el sacerdote nació sacerdote, ese no se raspó la rodilla cuando chiquito, no le dio fiebre. Entonces, a mí me encanta que la gente comprenda que este es un caminar. Entonces, bueno, ¿qué más que usted para que nos ilustre en esto? Y la primera pregunta, ¿cómo se le ocurrió a usted ser sacerdote y no ingeniero químico? ¿De dónde salió eso? Bueno, esa pregunta se la haces a Dios cuando llegues al cielo. ¿Cómo es eso? Porque ni yo te podía responder de todo esa pregunta así tan precisa, ¿no? Y como tú dices, pues nosotros, la vida sacerdotal, este camino no es un camino como a veces piensa la gente, o sea, que es como el sacerdote perfecto y no, para nada. Tenemos toda una vida, una historia que es lo que da fruto a esta experiencia, a esta vocación, ¿no? Y por supuesto mi vida, mi vocación nació en una familia, primero, allá en Píritu, sí, en mi pueblo, mi familia, gracias a Dios, mi mamá, un hogar sencillo, pues pobre, como mucho de nuestro país, pero de una vivencia espiritual, religiosa muy significativa. Mi mamá muy devota del Sagrado Corazón de Jesús, siempre me inculcó pues el amor a Dios. Y toda mi familia, también mi papá, por supuesto, era un hombre que en la sencillez de su vida, todos los días daba gracias a Dios al comerse los alimentos. Gracias a Dios por lo que nos ha dado, gracias a Dios. O sea, siempre crecí con ese alimento espiritual en mi familia, ¿no? Y eso fue, digamos que la primera fuente de todo este camino, ¿no? Que para todo el mundo debería ser así, ¿no? Lastimosamente a veces la familia hoy en día, pues, no contagia tanto estos valores de la fe. Sí. Pero bueno, es muy importante, porque de ahí es el germen. Dice una frase que la vocación de un sacerdote, de una persona de la vida consagrada, se mece en los brazos de una madre. ¿Sí? Sí, y yo doy pues gracias a Dios por mi madre la Virgen, por supuesto, sin duda, María Auxiliadora, y mi madre biológica, y muchas mujeres, madres, pues que me han acompañado en este camino. Y esta experiencia pues fue surgiendo pues en medio de esta familia. Mi mamá me llevó, por supuesto, a recibir los sacramentos cuando tenía 8 o 9 años, y de ahí yo comencé mi vida eclesial, vamos a llamarlo formalmente, en mi parroquia ya en Píritu, en la Inmaculada Concepción de Píritu. Y ahí comencé a vivir la experiencia de ser monaguillo, travieso como los cualquier monaguillos, ¿verdad? Inventando, el padre nos tenía mucha paciencia, y de ese contemplar también todos los días o constantemente la Eucaristía, fue naciendo ese deseo, pues de también yo ver al Padre que tenía esa gracia, pues de transformar, ¿no? Por la gracia de Dios, el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Y eso Dios fue como iluminando desde allí. Y luego allí en la vida parroquial comencé, por supuesto, la interacción juvenil. Toda esa efervescencia juvenil me llevó a estar en un grupo de joven misión de las obras misioneras pontificias. Y de ahí esa experiencia también misionera que hacíamos, visitar pueblitos, familias, nos metíamos por esos rincones de Píritu, esos campos, íbamos para allá, como locos íbamos nosotros a predicar, a llevar un mensaje, a llevar alimentos, a tener contactos con los niños, con los jóvenes, con la familia, y eso también fue despertando en mí ese deseo de ser un misionero. En aquella época yo soñaba, me acuerdo que se nos hablaba mucho de las experiencias misioneras de África y no sé qué más, y yo en un momento soñé con ir a África, con ser un misionero, pues un mensajero de esperanza para personas fuera de mi país. A medida que ha pasado el tiempo, siento que en mi país, Venezuela, sí, no hace falta quizás salir tanto, están los indígenas de Amazonas, la Guajira,
y nuestras ciudades son fronteras misioneras hoy más que nunca, los sectores populares sobre todo. Entonces, digamos que fui después viendo que la misión no solamente era ir fuera del país, sino que uno la hace aquí adentro. Entonces, bueno, ahí fue naciendo mi deseo de la inquietud, una inquietud vocacional, y me acuerdo que mi párroco en aquel tiempo, padre Carlos Enrique Camacho, misionero de la fe, ahora está en Colombia, él como sacerdote, de hecho lo invité a la ordenación, ojalá que pueda venir en favor de Dios, pero bueno, sabemos que ahorita con estas complicaciones que tenemos en nuestro país, ojalá se pueda. Entonces él me motivó mucho, yo le fui manifestando que yo sentía como un deseo de vivir esta experiencia como de sacerdocio, me llamaba la atención, pues uno en la timidez, porque yo era un muchacho muy inseguro, muy tímido y muy inseguro, pues, y eso a veces me jugaba que me daba como miedo enfrentarme a las decisiones. Pero te repito, gracias a esa experiencia juvenil, a esa experiencia de grupo, eso a mí me ayudó mucho a salir un poco de mí y a vivir la experiencia del servicio. Y bueno, en eso el padre me va señalando y él me dice, bueno, hay varias experiencias, me gustaría que conocieras tales congregaciones, y me dice, aquí en la parroquia hay los familiares de un salesiano, el padre Manuel Neto, salesiano de Don Bosco, que está ahorita actualmente en La Guajira, aquí en Venezuela, en las misiones de La Guajira. Y entonces él me presentó la familia y me dice, bueno, conoce a los salesianos, porque como a ti te gusta mucho esta experiencia misionera, juvenil, los niños, capaz que te gusta. Y yo, bueno, sí, pero en ese tenía yo 14, 13 años. Porque todas las actividades que usted había hecho era diocesano. Diocesano, No había conocido a Don Bosco ni toda la parte salesiana. Absolutamente yo no había conocido a Don Bosco, eso se me faltó decir. Ahí era un joven, pues de una experiencia diocesana, muy bonita, muy buena, pero no había conocido a Don Bosco, no había conocido la devoción a María Auxiliadora, aunque mi parroquia estaba la imagen, pero no sabía que había la imagen ahí de María Auxiliadora. Entonces, bueno, ahí conocí y compartí, y el padre me orientó y me llevó a conocer, y de ahí conocí, precisamente vine a Valencia, está en mi historia de vida, como a los 15, 14 años más o menos, a un encuentro aquí en La Colmena, en Casa Don Bosco, en la Redoma, y entonces ahí conocí por primera vez un grupo, ambiente salesiano, pues eso me llamó la atención. Sin embargo, no fue allí donde Dios todavía me impulsaba, y yo estaba muy chamo, como te estoy diciendo. Y finalmente fui a Duaca, Barquisimeto, a una experiencia misionera, vocacional. Tenía yo como 15 años, y allí finalmente conocí el ambiente salesiano, el ambiente juvenil, el compartir, la cercanía, la familiaridad, la amabilidad, y ese ambiente agradable que me impactó, y yo dije, finalmente llegué a donde tenía que llegar. Eso es, como estaba yo como en cuarto año, y bueno, allí comencé a hacer mi camino vocacional en esa casa, que en ese tiempo se ofrecía experiencias de discernimiento de convivencia, y viví un año en Barquisimeto, en Duaca. Allí, gracias a Dios, con una comunidad salesiana que en ese momento ahí vivía, estaba el padre Santiago Prol y este hermano Manuel Neto, fíjate cómo esas cosas se relacionan, compartió allí ese año, y otros muchachos jóvenes. De todo ese grupo de aquella época, permanecemos dos en la congregación salesiana, el padre Manuel Duarte y mi persona, de ese grupo, pues que quedamos como 14 muchachos. Y bueno, desde ahí comenzó mi camino también en la vida salesiana, sacerdote salesiano, comencé yo a mirarme. Y ahí sí ya empezaba como a vislumbrarse como un sacerdote, que su camino iba a ser hacia allá, ser sacerdocio. O sea, yo quería un poco la experiencia de servicio, y eso era como una inquietud, y yo estaba muy dudoso. Y de hecho, cuando llegué allí y me meto en esa experiencia, era como que, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, a ver qué sucede, pero con muchos temores, y sin embargo esa experiencia fue eso, fue como ese momento crucial, ese año, para que Dios me indicara, aquí debe seguir siendo como Don Bosco. Ahí conocí a Don Bosco, toda esa espiritualidad juvenil. Como dice el enamoramiento, como decía el padre Raúl, que siempre usaba una frase diciendo, ahí es donde viene el enamoramiento. Exacto, ese fue ahí mi noviazgo, vamos a llamarlo ahí, comenzó ahí con la vida consagrada, pues en aquel momento no era un consagrado, simplemente estaba viviendo una experiencia, y me impactó mucho, sobre todo la figura del sacerdote muy cercano, quizás uno por el ambiente diocesano en que compartía, pues tenía esa imagen un poco distante, pues no mala por si acaso, no negativa, pero sí era distinta por la imagen. Porque la misma espiritualidad del salesiano es hacia el joven, es ese compartir, es ese reírse, que el joven lo va a llamar más la atención. Pues. Exacto, esa preocupación. Y cuando yo la vi allí, y ese compartir, esa cercanía, y los salesianos que me recibieron, esos padres en aquella época allí, con mucha cercanía, mucha dedicación también a mi proceso, al camino, y eso pues más todavía cautivó que me permitiera como tomar la decisión de decir, Dios me está llamando aquí,
a ser salesiano, a hacer esta inquietud sacerdotal que tengo, canalizarla por este camino, ¿no? Y claro, hubo también intenciones, yo quise estudiar ingenierías, de hecho estaba en el liceo, ahí me costó mucho porque yo ese año, el último año, cuando se dio esa experiencia en Barquisimeto, yo me mudé a Barquisimeto. Y allí entonces tuve que tomar una decisión fuerte, dejar mi pueblo para irme allá. Fue una Sí, experiencia. todo un proceso, porque no solamente no y fue duro. en el mismo seno familiar, sino que también esa decisión implicaba dejar un poquito la familia para ir Amigos y todo. a ese caminar. Sí, sí. Bueno, está bien interesante esta conversación, pero vamos a un corte comercial y ya seguimos con más discípulos de Maús tras las huellas de Jesús. En tus palabras necesiten mis ganas de vivir. De donde en tus palabras